Hola a todos, crocheteros, crocheteras. Hoy les traigo un tutorial muy especial en el que aprenderemos juntos a tejer una hermosa flor de pensamiento utilizando la técnica del crochet. Miren esta belleza que tengo aquí. Es una flor que puedes usar para decorar prendas, accesorios o crear tus propios arreglos florales. Es perfecta para darle un toque primaveral a tus creaciones. ¿Comenzamos? Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar con el paso a paso, asegúrate de tener estos materiales listos: hilos de colores, ganchillos adecuados, tijeras y una aguja lanera. Ten en cuenta de copiar los colores de las flores de la naturaleza. Siempre las encontrarás combinadas. ¿Ves? Trazos de colores combinados. Este patrón está diseñado para las tejedoras principiantes, para las que dan sus primeros pasos. Pero si ya eres experta, no te limites a crear. Comencemos con la base de nuestra flor. Hacemos nuestro nudo deslizado, que si no has elegido aún una forma para hacerlo, te dejo aquí el video para que lo mires, donde verás 6 maneras distintas de dónde elegir. Muy bien, introduces tu ganchillo, cinchas, ajustas bien la lana, tomas el hilado y comienzas. Luego tejes conmigo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora unimos el último eslabón al primero para formar nuestro anillo con un punto deslizado. Este simple paso nos preparará para tejer una flor que cautivará con su belleza. ¿Ven bien el anillo? Comenzamos la ronda número 1 haciendo 4 cadenas. 2, 3, 4. Estas 4 cadenas cuentan como un punto alto y una cadena. Dentro del anillo, no sé si lo ven bien allí, ahí está, vamos a hacer un punto alto. Cerramos 2 hebras y las 2 restantes. Ahí hacemos una cadena al aire y un punto alto nuevamente. Cerramos 2 hebras, las 2 restantes y repetimos la secuencia. Una cadena al aire y un punto alto en el anillo. Muy bien, allí lo que formamos es la base donde vamos a hacer los 3 pétalos pequeños de flor. Y luego se prepara la base para los 2 pétalos grandes. Entonces hacemos, en vez de una cadena al aire, 2 cadenas al aire, un punto alto dentro del anillo, cierro 2 hebras, cierro 2 hebras y repito, 2 cadenas al aire y uno con un punto deslizado con la tercera cadena de las 4 del inicio que hicimos. Así terminamos la secuencia para tejer los pétalos. Ubican bien esa tercera cadena del inicio y allí es donde hacen el punto deslizado. En la ronda 2 vamos a hacer nuestros pétalos. Para ello levanto una cadena y trabajo en el primer espacio de una cadena. Allí es donde voy a hacer mi primer pétalo pequeño. Hago un punto bajo, un punto medio alto,
3 puntos altos. Te conviene de vez en cuando correr un poquito los hilos para que te quede el espacio. Bueno, dijimos 3 puntos altos. Dos. 3. Un punto medio alto. Ahí está. Un punto medio alto y un punto bajo para finalizar. Allí estamos terminando nuestro primer pétalo pequeño, ¿sí? Esta secuencia la debo de repetir en los otros 2 espacios de una cadena de la fila anterior para hacer los 2 pétalos pequeños que nos faltan. Voy a avanzar hasta aquí y nos vemos enseguida. Bueno, aquí estamos. Terminé los 3 pétalos pequeños, como pueden ver, ¿sí? Y ahora nos toca hacer los 2 pétalos grandes de la flor en los espacios grandes de 2 cadenas que hicimos. Veámosla en la que ya está terminada. Hicimos estos 3, ahora lo que tenemos que hacer son estos 2 grandes que tenemos aquí. Bueno, en el primer espacio vamos a hacer un punto deslizado, 2 cadenas al aire, 1, 2, 2 puntos altos, 1 y 2. Va a quedar muy ajustado, así que cada tanto van a tener que ir ordenando esos hilos. Sí, yo me ayudo mucho de las uñas. Ahí está. Bueno, ahora tenemos que hacer 5 puntos altos dobles. Debemos enganchar con el ganchillo el hilado 2 veces al inicio. Y vamos tejiendo de a 2 lazadas. Las 2 primeras, las 2 segundas, las 2 terceras. Si alguien tiene dudas, la explicación escrita de cómo se hace un punto alto doble con diagrama la pueden encontrar en mis redes sociales. Muy bien. 1 de a 2. De a pares de lazadas. No es difícil, es práctica. Ahí vamos a tejer el último. Muy bien. Luego hacemos 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. Puede parecer que no da el espacio, pero si lo ordenan y lo hacen tirantes, sí, mantengan la tensión. Luego de hacer los 2 puntos altos, hacemos 2 cadenas al aire y un punto deslizado para terminar. ¿Sí? Es la misma secuencia en espejo, de un lado y del otro. Queda hermoso. Bueno, empezamos en el segundo espacio. Voy a adelantar y nos vemos cuando lleguemos aquí. Bueno, aquí estoy llegando al final. Me resta por hacer un punto alto. Ahí va. Las 2 cadenas al aire. El punto deslizado y debo unir con un punto deslizado al primer punto bajo que hicimos. Para terminar, rematas y escondes los sobrantes. Y ahí lo tienen, queridas tejedoras. Hemos completado las 2 rondas de nuestra encantadora flor de pensamiento. ¿No es emocionante ver cómo toma forma en cada puntada?
Recuerden, este patrón es una maravillosa introducción al mundo del crochet. 2 rondas simples, pero el resultado es simplemente mágico. Antes de despedirnos, quiero compartirles un pequeño consejo que hará que sus flores destaquen aún más en sus creaciones. Cuando tengan pétalos, jueguen con el color, experimenten combinando tonos o cambiando colores en cada ronda. Eso les dará a sus flores un toque único y vibrante. Recuerden, el crochet es todo acerca de la creatividad y la expresión personal, así que anímense a probar nuevas combinaciones de colores y hagan que sus flores brillen con luz propia. Y así concluimos nuestro tutorial de la encantadora flor de pensamiento. Felicidades por llegar hasta aquí, tejedoras creativas. Si este video fue útil para ti o te surgieron dudas durante el proceso, no dudes en dejar un comentario. Estoy aquí para ayudarte en cada paso. Además, quiero invitarte a compartir tus creaciones en Instagram. Etiqueta nuestro perfil y utiliza el hashtag Flores de Pensamiento. No solo compartirás tu arte, sino que también participarás en nuestra iniciativa de bonos de regalo. Estoy ansiosa por ver las hermosas flores que crearán. Nos vemos en el próximo tutorial. Tejamos juntas y sigamos haciendo magia con el crochet. Anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.